Listo, entonces vamos a empezar. Entonces, como les venía mencionando antes de trabajar con algo de regresión, me preguntaba si alguien tiene alguna duda acerca del taller 8 para que la solucionemos entre todos. Entonces, en este momento abro los micrófonos y cualquier persona, ya sea en el chat o en el micrófono, puede preguntar lo que quiera sin ningún problema. No importa el detalle, no importa que sea, yo con mucho gusto le puedo ayudar. Ese taller es el de clustering, ¿no? Es el de es un modelo bayesiano para poder hacer ejercicios este es, digamos, el modelo más sencillo para poder hacer clustering, como agrupamientos, ¿no? Eh, entonces, nada, el que necesite algo, dígame en este momento, por favor, con toda tranquilidad, con toda confianza. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Profe, es que creo que mi problema es que no entiendo bien cómo funciona la distribución categórica, porque al hacer la distribución condicional completa para los TH, Ujú. me confundo entre, o sea, la empecé a desarrollar, pero entonces en un punto me confundí entre los teta sub H y los teta sub phi y no sé cómo podría transformar ahí para dejarlo todo en términos de una sola cosa o no sé cómo debe quedar esa distribución. Al final, Oh, sí es necesario que quede en términos de zeta sub h ok. o zeta sub phi. Déjame te pregunto un par de cosas. Dale. ¿Tienes, tienes problemas entendiendo la distribución muestral? O sea, como la distribución de los yes, esta formulación por medio de la suma la tienes clara. Sí, es Ok, así. súper. Y fundamental, antes de poder hacer lo que me preguntas, tienes claro que esa formulación por medio de la mezcla, por medio de la suma finita de las componentes normales, las puedes expresar jerárquicamente por medio de las variables sí, que son las variables categóricas. Ahí en esa definición fue la que no, o sea, como este párrafo de donde se define este pedazo es donde me perdí. O sea, Ok, aquí no me donde dice quedó de bien otra claro. parte, ¿cierto? Sí. Ok. Ujú. Yo creo que entonces empecemos por ahí. De pronto esto le puede ayudar, le puede simplificar la vida también a otras personas. Em, Porque sin entender esto bien, derivar las full conditionals y derivar el algoritmo va a ser muy difícil. Entonces, arranquemos por ahí. Em, lo esencial, y yo lo entendí cuando yo estaba aprendiendo esto, lo que hizo clic en mi cabeza cuando estaba empezando a trabajar con este tipo de modelos es pensar que yo tengo grupos, ¿no? La cantidad de grupos, vamos a establecer un poquito la notación para que todos estemos sobre la misma página. H mayúscula, eh, permítanme un segundo, aquí configuro el tablero. Ok, H mayúscula para nosotros va a ser el número de grupos. Entonces, H mayúscula va a ser para nosotros el número de grupos, número de clusters, si se quiere. Número de grupos, número de clusters. Ahora, este H puede ser 2, puede ser 3. En los datos simulados que yo les propongo hacer 3 grupos, pero en realidad es una cantidad fija conocida. O sea, en este modelo particular, el H lo especifica el analista, lo especifica el modelador, de acuerdo a alguna información previa, pero es fijo y conocido. Es decir, aquí en este H no le vamos a poner una previa, no es una cantidad aleatoria, mejor dicho. Se podría hacer, digamos que el siguiente paso en la formulación del modelo sería poner una previa en H para que los mismos datos decidan cuántos grupos debería haber, pero eso requiere, digamos, un poco más de entrenamiento. Entonces, por ahora, H es una cantidad fija conocida, en nuestro caso 3, por ejemplo. Y cada uno de los grupos
tiene su propio promedio. Entonces, el primer grupo tiene su promedio, sería H1, el siguiente grupo tendría su promedio, teta 2, perdón, bueno, etcétera, etcétera, hasta teta sub H, o sea, teta 3, digamos. Entonces, aquí el truquito es el siguiente. Lo que dice el modelo, y esta es la forma en que yo lo veo, lo que dice el modelo es, usted tiene un individuo, y ese individuo tiene una probabilidad omega sub H de pertenecer al grupo H. Veámoslo detenidamente por un segundo. Esto es como lo fundamental. Yo tengo el tamaño de la muestra es n, entonces n minúscula es el número de individuos. Yo tengo n individuos, ¿no? Y cada uno de esos n individuos debe pertenecer a uno y solo un clúster, ¿no? Porque estamos haciendo una partición de la muestra, si se quiere. Entonces, eso lo hago yo a través de las variables auxiliares que yo llamé psi, ¿no? Bueno, en inglés sería psi. Entonces, este psi sub 1 me indica a mí en qué clúster está ubicado el individuo 1. Entonces, esta es una variable categórica, literalmente, multinomial si se quiere, porque únicamente asume valores de 1 hasta h. Me explico. Este es un numerito de 1 hasta h, o sea, de 1 a 3, digamos. Si este valor vale 1, es porque el primer individuo pertenece al primer clúster. Si este parámetro vale 2, es porque el primer individuo pertenece al segundo clúster. Si este parámetro vale 3, es porque este individuo pertenece al tercer clúster. Es todo. Entonces, para cada individuo, yo tengo un indicador de clúster. Es decir, estas variables auxiliares, y se llaman auxiliares o latentes, porque son las variables que me dicen a dónde pertenece el individuo. O sea, estas son las variables que básicamente definen la segmentación. Tal cual uno hace con métodos de clúster común y corriente como no sé, la agrupación jerárquica, K-medias, en fin, como que esto es un modelo probabilístico para hacer eso. Entonces, estas variables, que son cantidades latentes, son variables no observadas. Estas son variables que uno no puede observar en los individuos, sino que son características tal vez intrínsecas que uno infiere a partir de los datos, a partir de las yes, de las observaciones. Son los que me dicen a dónde pertenece el individuo, ¿no? Entonces, estas variables de agrupamiento, pues tiene que haber n, ¿no? Una para cada individuo. Son variables que están en el rango de 1 a h. Entonces, como yo le decía, si número 1 no puede tomar valores que no sean enteros, ¿no? Porque pues no tiene sentido pertenecer al grupo 1.5, ¿no? Pues no, nada que ver. Y si tenemos 3 clústeres, pues aquí usted debe tener, digamos, únicamente una lista, una secuencia de números de 1 a 3. Entonces, digamos, el primer individuo en el grupo 1, el segundo en el grupo 3, el siguiente en el grupo 2, el siguiente en el grupo 1, en fin. Y la idea es poder hacer inferencia sobre estos parámetros. Ahora, y esto es como la parte fundamental, y es que el modelo especifica la probabilidad de pertenecer a cada uno de esos clústeres a priori, ¿no? Es decir, la probabilidad de que el individuo I pertenezca al clúster H, eso se escribe así, ¿no? De hecho, lo voy a escribir mejor, así. La probabilidad de que el individuo I pertenezca al clúster H es omega sub H. Es decir, omega sub H le dice a uno la probabilidad de pertenecer a ese clúster. Obviamente, este omega sub H nosotros también vamos a hacer inferencia, ¿no? Es decir, este omega sub H también es desconocido. Yo no conozco la probabilidad de pertenecer a ese clúster. Si conociera esa probabilidad sería mucho más fácil el ejercicio. Entonces, es parte de la formulación del modelo.
Cada clúster tiene su probabilidad, cada clúster tiene su probabilidad de que un individuo pertenezca a él, ¿no? Entonces, pues claramente voy a tener un omega 1, porque esa sería la probabilidad de que un individuo pertenezca al clúster 1. Voy a tener un omega 2, que sería la probabilidad de que algún individuo pertenezca al clúster 2, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Hasta omega H, pues. O sea, en el caso de que H sea 3, pues voy a tener 3 omegas. Y obviamente, pues como son probabilidades de una partición, pues la sumatoria desde H igual 1 hasta H mayúscula de los omegas, pues me tiene que dar 100%, ¿no? Me tiene que dar 1, porque pues los individuos tienen que pertenecer a alguno de los clústeres, ¿no? Los individuos tienen que pertenecer a uno y solo uno de los clústeres, es decir, es una partición. Entonces, básicamente, y esta es como la parte fundamental antes de ir sobre las full conditionals o cualquier cosa de esas, el modelo dice lo siguiente, y es la observación que usted tiene, que puede ser, no sé, unos ingresos, que pueden ser puede ser una temperatura, puede ser, bueno, cualquier variable cuantitativa, pues porque estamos modelándola con una normal. La observación del individuo y usted la puede modelar condicional en un par de cosas. En el grupo, bueno, de hecho está aquí escrito, pero lo quisiera escribir. Depende del grupo al cual pertenezca el individuo. O una vez usted sepa a cuál grupo pertenece el individuo, pues esa observación va a depender del promedio del grupo. Y lo que dijimos fue, como en el ejercicio, en el primer modelo multinomial que hicimos, en el primer modelo multinivel que hicimos, pues con una variabilidad constante. Es decir, todos los clusters tienen la misma varianza. Todos los grupos tienen la misma varianza. Uno podría generalizar este modelo un poco más y poner una varianza específica tal cual hicimos en el primer modelo multinivel que hicimos. Pero pues nada, eso es digamos un pasito extra, así que no nos vamos a complicar ahora la vida con eso. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el individuo Y, si yo sé, dado que yo sé, si yo supiera a cuál grupo pertenece, obviamente si yo supiera la media de ese grupo y la varianza de ese grupo, pues ese individuo Y, la observación de ese individuo Y se va a generar a partir de una distribución normal, pues en este caso, con la media del grupo, con la media del clúster y la varianza del clúster. Es todo. Entonces, digamos, para ponerlo de manera muy fácil y muy directa y muy sencilla, lo que uno dice es, dígame un individuo, ¿sabe a qué grupo pertenece? Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo el parámetro que me dice a mí a dónde pertenece el grupo. Si usted sabe a qué grupo pertenece, entonces conozco la media del grupo y la varianza del grupo. Entonces, sabiendo eso, o sea, condicional en eso, sabiendo eso, pues yo sé que la observación se puede modelar a partir de la distribución normal, con la media del grupo y la varianza. Es eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o algún comentario acerca de esto de los grupos y de los parámetros? Como que alguien no tiene ni idea, por ejemplo, de qué significa los cis o qué significan los tetas o los omegas. Sí, profe, yo tengo una duda. Es que no me quedó bien bien clara la diferencia entre si sub y, o sea, es que hay alguna parte en la que Ujú. aparece como teta sub h y teta sub sí. Entonces ahí es donde estoy perdida, como qué es cada una de ellas. Ok, creo que esto es bien importante. Creo que haciéndolo con un ejemplo, digamos, aquí chiquitico, y yo lo hice así en su momento, le puede ayudar a uno. Entonces, mira, consideremos, por ejemplo, la observación 1. Entonces, el primer individuo, Y igual a 1. Si I es, para la primera observación, o sea, si I es igual a 1 para el primer sujeto, para el primer individuo, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es, quiero saber
cómo modelar, quiero saber cómo generar, quiero saber cómo producir la observación de ese individuo. Y que puede ser el ingreso del primer individuo, que puede ser la temperatura del primer individuo, que puede ser, bueno, la característica que tú quieras. Listo. Entonces, para poder saber cómo se genera esta variable respecto al primer individuo, es indispensable saber a qué grupo pertenece. Yo necesito obligatoriamente saber a qué grupo pertenece ese individuo. La pertenencia del grupo me la dice a mí el C sub 1. Entonces, este C sub 1 es un valorcito que puede ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Perdón, o 1, o 2, o 3, en nuestro caso del ejemplo. No hicimos 5 grupos, hicimos 3. Entonces, este C sub 1 es un numerito. Es, por ejemplo, me voy a inventar, supongamos que el primer individuo pertenece al grupo 2. Yo, antes de hacer la inferencia, no lo sé, ¿no? Pero para entender el modelo, pensemos en que el individuo pertenece al grupo 2. Obviamente la idea al ajustar el modelo es hacer inferencia y poder descubrir eso, pero el individuo pertenece al grupo 2, o sea que este C sub 1 va a ser igual a 2. Fíjate que este 2 hace parte del rango de valores del rango de valores de los clústeres, es decir, el primer clúster, el grupo 1, el grupo 1 es aquel grupo donde H es igual a 1. El grupo 2, bueno, obviamente, el grupo 2 es o el clúster 2 es aquel grupo donde H es igual a 2. En fin, así sucesivamente, ¿no? Ahora, yo lo llamé grupo 1 como se puede llamar grupo A, ¿no? Y el otro grupo se puede llamar grupo B, es decir, el nombre del grupo es lo de menos. Lo importante es que cuando H es igual a 1, estamos hablando del primer grupo. Entonces, lo que dice este modelo es que si yo supiera, la idea es hacer la inferencia y descubrirlo, pero si yo supiera a qué grupo pertenece el individuo 1, entonces por eso aquí yo pongo condicional en el parámetro del individuo 1. Entonces, este C sub 1 es un numerito, es el clúster al cual pertenece el individuo. Entonces, si yo supiera ese valor y obviamente supiera la media, si supiera la media de ese grupo, entonces como en este ejemplo estoy pensando en el grupo 2, entonces aquí me quedaría teta sub 2, ¿no? Entonces aquí yo pongo teta sub C sub I, pero ese C sub I en realidad en este caso es 2. Fíjate que ese 2 es un H cualquiera, ¿no? Es un H cualquiera. Y le estoy poniendo 2 como le puede haber puesto 1 o 3 o lo que sea. Y bueno, y la varianza del grupo. Entonces, yo necesito saber el clúster al cual pertenece el individuo para poder saber qué teta usar, ¿no? Pues porque si yo no supiera a cuál clúster pertenece el individuo, pues ¿qué voy a usar? ¿El teta 1? ¿El teta 2? ¿El teta 3? ¿El teta 4? No tendría ni idea. Y entonces eso, pues bueno, viene de una distribución normal, donde la media es teta 2. Entonces fíjate que este teta 2 básicamente corresponde a haber escrito teta sub sigma, perdón, teta sub si sub 1. O sea, esta es la forma elegante de decir que el teta que yo debo utilizar es el del clúster 2, que es un H, ¿no? Y bueno, y la varianza que sería sigma cuadrado. Entonces, mi punto es que al principio yo entiendo que puede haber una confusión porque uno ve esto, uno ve teta sub si sub i. Entonces puede ser difícil porque uno dice, ¿cómo así que teta sub y otro parámetro? Uno no está acostumbrado a eso. Claro, entonces ese parámetro me dice a mí el grupo al cual pertenece el individuo. Entonces fíjate que en últimas, ese si sub 1 o ese si sub i es un número, ¿no? 2, 1, 3, 4. Entonces básicamente tú tienes lo mismo de siempre. Esta es una manera de decir, ponga el teta del grupo al cual pertenece.
Entonces, aquí en lugar de teta sub 2, pues como yo no sé si es el segundo grupo o el tercero o el cuarto o el quinto, pues me toca escribir teta sub psi sub 1. Entonces, uno no acostumbra a poner teta sub 2 o teta sub lo que sea. Uno no acostumbra a poner eso porque uno no sabe a cuál clúster pertenece el individuo. Pues para eso es que vamos a hacer la inferencia, para hacer el clustering. Uno pone teta sub psi sub 1, donde psi sub 1 es el clúster al cual pertenece el individuo 1. Obviamente aquí yo lo tengo en general, pues porque aquí es para i igual 1 hasta n. Y entonces la lectura que se hace es la que decíamos hace un segundo. Si yo conociera el grupo al cual pertenece el individuo, o sea, el psi sub i, si yo conociera el grupo al cual pertenece el individuo, o sea, condicional en ese conocimiento, condicional en ese, suena redundante, condicional en ese parámetro, y si yo obviamente supiera a qué grupo pertenece, conociera la media de ese grupo y la varianza del grupo, pues que es una varianza común, entonces voy a utilizar una normal para generar la observación. ¿Te confundí más o mejor? No, ya entendí, gracias. Súper. Listo. Entonces esta es la formulación del modelo. Una vez uno formula el modelo, pues ya está en capacidad de volver a hacer lo de siempre, que son las full conditions. Entonces, además de esto de haber entendido el modelo, ¿alguien tiene otra pregunta? Ok. No sé si alguien está tratando de hablar o es que soy yo que está escuchando ahí como una interferencia. Entonces, si alguien no tiene más preguntas, me voy a lo de regresión, pero pregunto, ¿alguien necesita que revisemos alguna otra cosa adicional sobre el clustering? Sí, profe, yo tengo otra pregunta, Dime. pero es ya en el código. Es que no entendí muy bien la parte como final del código, eso de matriz de incidencia. Me Oh, perdí un esa poco. esa es mi parte favorita. Eh, excelente. Súper, súper. Esa parte me parece bien importante. Permíteme. La solución, digamos el código, la solución, toda está ahora no encuentro dónde está. Aquí, taller 8, solución. Toda está en Moodle. Yo subí ahí el R, pues digamos, no tuve tiempo de hacer como el markdown que siempre hago, pero digamos que con esto ya usted puede entenderlo todo. Aquí yo me excedí, después de haberlo corrido, yo me excedí con el número de iteraciones del algoritmo, pero yo me excedí con el número de iteraciones del algoritmo y por eso puede tardar un buen tiempo en hacerlo. Pero entonces, ¿qué les parece si eh, obviamente lo corremos? Yo no lo corro desde esa vez que lo subía yo no lo corro desde esa última vez que lo subí a Moodle. Entonces sería chévere, bueno, veámoslo poco a poco a ver si lo vamos viendo y vamos entendiendo las salidas. Bueno, aquí, bueno, esto es una cosa, que menos mal me dijeron esto del código porque se me escapaba decirles algo. Esta estrategia que les propongo en el taller es una estrategia que uno hace todo el tiempo cuando está haciendo cualquier cosa de ciencia de datos porque, pues básicamente uno se la pasa haciendo código, ¿no? Básicamente uno se la pasa ajustando modelos y haciendo predicciones y haciendo inferencias y todo eso. Entonces, la mejor manera, o de hecho la única manera conocida por el hombre
testear si lo que uno está haciendo de pronto encaja dentro de la realidad y todo está bien, y que no cometió ningún error matemático, ni que no cometió ningún error con la full conditional, ni que no cometió ningún error con el algoritmo, ni que no cometió ningún error con el modelo, ni nada de eso, o con el código mismo, es simulando datos. Entonces, esta estrategia del taller es muy, 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 muy importante porque a través de la simulación es que uno puede, digamos, tener evidencia empírica de que lo que uno está haciendo está bien, ¿no? Porque alguien me puede decir, bueno, Juan Camilo, usted me presentó todo este código, ¿y usted cómo sabe que este código está bien? Pues sí, yo le puedo decir a alguien, no, pues yo me esforcé a lo mejor en no cometer errores y eso, pero, o como alguien, como alguien, o digamos uno mismo en un taller o en un examen o en un trabajo o en una consultoría, lo que sea, uno cómo sabe que el modelo predictivo con el que uno está trabajando eh, no se equivocó y hizo mal el cálculo de las full conditionals, por ejemplo. Y lo mismo puede suceder con el caso de estudio, ¿no? Que vamos a hacer un modelo predictivo con los datos del ICFES. Entonces alguien, a mí en el ICFES me puede decir, bueno, ¿y cómo usted sabe que no se equivocó haciendo todo eso y que ese modelo funciona bien? Pues bueno, una manera es por medio de ambientes de simulación. Entonces, aquí la idea fue, y esto fue muy a propósito, no es porque no tuviera datos. Yo tengo muchas bases de datos para hacer clustering. Es decir, el clustering es una de las tareas más típicas en la estadística, ¿no? Hacer grupos, ¿no? Hacer estratos. Es como lo más típico que uno le... Yo creo que más de la mitad de los trabajos en estadística son en hacer clusters, en hacer estratos. Por ejemplo, en segmentación de mercados. Que tiene usted un conjunto de clientes y usted quiere segmentarlos respecto a su capacidad de pago, por ejemplo. O tiene usted clientes y en una estrategia de mercadeo quiere segmentarlos respecto a sus preferencias en cuanto a un producto en particular. O sea, eso es típico. Eso es típico. Entonces, aquí hay bases de datos para hacer clustering, hay las que usted quiera. Entonces, aquí la idea fue simular una base de datos para nosotros ajustar el modelo y testear que todo esté funcionando bien. Entonces, aquí, como estamos haciendo esta prueba en vivo, voy a hacer una trampita y la trampita es, no voy a generar 1000 datos para no demorarme tanto corriendo las cosas, pues porque obviamente eso toma más procesamiento. Voy a generar 100, digamos. Y cuando ejecutemos el algoritmo, en lugar de trabajar con 50.000 muestras, voy a trabajar con 5.000 o con 1.000, mejor, con 1.000. Para que no se tome mucho tiempo el algoritmo en correr. Obviamente obtener más muestras es mejor porque mis inferencias van a ser más robustas, ¿no? Pues porque recuerde que todo esto es MCMC. Pero bueno, esto es sobre todo para no demorarme mucho. Esa es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ustedes en el parcial o en las consultorías o lo que sea que vayan a hacer, antes de uno mandarse una corrida de 50.000 muestras en un MCMC, uno trata con, no sé, poquitas muestras, ¿no? Con 1.000 o algo así para no demorar tanto en el computador, más cuando uno tiene mucha, digamos, cuando uno está empezando, que uno no tiene como muchos truquitos y no sabe tal vez cómo optimizar tanto el código. Entonces, eso es bueno. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Voy a generar unos datos. Esos datos voy a generar 100 simplemente para que no se demore tanto. Y fíjense que los datos, aquí estamos jugando a ser Dios, ¿no? Entonces yo voy a simular 100 observaciones con 3 grupos. O sea, estoy jugando a ser Dios. Yo, Dios, voy a crear 3 grupos. El primer grupo tiene una probabilidad del 25%, el siguiente una de 50%, el siguiente una del 25%. Yo, Dios, estoy diciendo cuál es la media de cada grupo. Y cada grupo va a tener una varianza ligeramente diferente. Esto de las varianzas ligeramente diferentes, me gusta hacerlo así, porque fíjense que el modelo, digamos, el modelo, el que formulamos inicialmente, tiene una varianza común, tiene una varianza constante para todos los grupos. O sea, nosotros asumimos que las observaciones dentro de cada uno de los grupos tienen la misma variabilidad, la misma volatilidad, la misma dispersión.
Entonces, al hacer esta simulación así con varianzas ligeramente diferentes, lo que vamos a hacer es testear qué tan robusto es el modelo a ese supuesto de homocedasticidad. Si lo que obtengamos nos da muy loco, como que no cuadra con los datos que nosotros simulamos, quiere decir que el modelo es muy sensible a ese parámetro. Y si nos da, digamos, más o menos bien, si todo cuadra, si, digamos, las inferencias están en concordancia con los datos que nosotros simulamos originalmente, eso quiere decir que el modelo es robusto a ese parámetro. Entonces, mire, ahí están las variabilidades dentro de cada grupo de sigma cuadrado. Entonces, bueno, esto lo voy a correr así rapidísimo. Y mire la forma súper fácil de generar los datos. Primero, genero aleatoriamente, pues que esto es una simulación, ¿no? Lo que pasa es que me daba pereza ponerme a mano a poner en qué grupo cada individuo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es aleatoriamente voy a distribuir los individuos respecto con estas probabilidades, ¿no? O sea, con una probabilidad del 25%, otra del 50% y otra del 25%, voy a decir, los individuos van a estar en estos grupos. Lo hubiera podido hacer a mano, sí, como el primer individuo en el grupo 2, el segundo en el 3, el siguiente en el 1, el siguiente en el... No, la verdad me da pereza, entonces simplemente lo hago con sample, ¿no? Para asignar aleatoriamente los individuos a los grupos y asignarlos manteniendo las proporcionalidades, ¿no? Porque el 25% me tiene que quedar aproximadamente en el primer grupo, el 50% en el siguiente y el 50% en el siguiente. Entonces, vámonos. Entonces, mire, este sí, psi, si usted lo quiere decir en inglés. Entonces, mire, el primer individuo en el segundo grupo. No sé si corrí la semilla, venga a ver, lo vuelvo a hacer. Para que a todos nos den lo mismo, ¿no? El primer individuo en el segundo grupo, el siguiente, o sea, el C sub 1, este sería el C sub 1, primer individuo en el segundo grupo, C sub 2 en el segundo grupo, tercer individuo es medio 3, o sea, en el tercer grupo, C sub 4 en el primer grupo, C sub 5 en el segundo grupo, en fin. Esto lo que me dice es a dónde meto cada individuo. Entonces, mire, si sub 1, si sub 2, si sub 3, si sub 4, si sub 5, si sub 6, si sub 7, si sub 8, en fin. Y al final sí genero las observaciones. Al final sí genero las observaciones. Entonces, ¿cuántas observaciones voy a generar? 100. ¿Cuál es la media? Pues la media es la media que depende del grupo, ¿no? Pues claro. Mire que los primeros dos mire que los primeros dos están en el segundo grupo, o sea, tienen media 0, y el tercero está en el tercer grupo, o sea, tiene media 4. Entonces vamos a verlo. Así, media 0 y media 4. Entonces mire que aquí es una manera, digamos, fácil de decir en qué media voy a generar las observaciones. Y la desviación estándar, es lo mismo. Dígame la desviación estándar, no olvide poner la raíz, square root, de cada una de las observaciones respecto a su grupo. Entonces, bueno, lo voy a volver a correr, simplemente para que todos nos den los mismos datos. Y listo, ahí está la data. Lo cual, y ahí están los datos, listo. No hay ningún lío. Lo cual me hace pensar en una cosa importante que ya habíamos discutido parcialmente en la clase pasada, y era esto de los diagramas, ¿no? Entonces, si yo fuera a dibujar gráficamente este modelo, esto es lo que hace Jax, lo que hace Nimble, lo que hace Box, lo que hace Stan, es, ok, yo tengo una observación aleatoria. Por eso va dentro de un circulito. Tengo una observación aleatoria. Para poder generar esa observación, yo necesito saber, básicamente, bueno, dos cosas, en realidad serían tres. Las voy a poner aquí en circulitos. Yo necesitaría saber el grupo al cual pertenece el individuo. Una vez yo sé el grupo, yo ya voy a saber cuál es el valor de teta del grupo. O sea, cuál es el promedio del grupo. Y pues necesito la varianza del grupo. Obvio, yo no puedo simular los datos sin la variabilidad. Una vez yo sé cuál es la media del grupo y cuál es la varianza del grupo, ahí sí puedo
generar el Y, ¿no? ¿Y cómo lo voy a generar? Por medio de una distribución normal. Ahora, para poder generar estos sys, entonces mire las jerarquías, ya usted no empieza a ver las jerarquías, ¿no? Para poder generar estos sys, aquí tengo un comentario en el chat. Esta pregunta de Isabela en el chat es muy importante. Creo que no nadie la puede ver porque me la mandó directamente a mí. Pero ya voy a ir sobre esa pregunta. De hecho, la respuesta es un poco larga, pero la voy a resumir igual, pero es demasiado importante. Es cómo determinar H, pero ahorita lo miramos. Entonces, para poder generar los indicadores del grupo, ¿qué necesita usted? Pues usted necesita saber las probabilidades. Usted necesita saber el omega, ¿no? Necesita saber las probabilidades, digamos, pongámoslo así, como vector. O sea, usted necesita saber las probabilidades para poder generar los grupos. ¿Qué más necesitamos? El teta le pusimos una jerarquía adicional, ahora ya no recuerdo, vamos a ver. Ya no me acuerdo si fue un modelo con más jerarquías o simplemente fue una. Entonces, ok. No hay más jerarquías. Y mire que a su vez, estas probabilidades dependen de que es una cantidad fija desconocida, ¿no? Que la llamamos alfa. Recuerde que la distribución Dirichlet me permite a mí generar vectores de probabilidades, ¿no? Igual que hicimos en el primer caso. Es decir, por medio de la distribución Dirichlet, aquí voy a poner dir, yo voy a generar los valores de omega. Obviamente yo en la simulación yo los fijé. Yo dije omega va a ser 25%, 50% y 25, creo que fue así. Sí, 25, 50 y 25. Si yo hubiera querido, hubiera podido simular estos valores de una Dirichlet, pero pues yo quería mantener estas proporciones, entonces por eso los fijé. Entonces, el omega viene de una Dirichlet, obviamente el psi viene de una categórica, porque son asignaciones aleatorias de un solo experimento de Bernoulli. Y aquí no vamos a tener jerarquías adicionales, entonces fíjese que lo único que nos hace falta es considerar los hiperparámetros de los tetas, o sea que los hiperparámetros de los tetas son, ahora lo olvidé, los hiperparámetros de los tetas son mu sub 0, gamma y gamma sub 0. Entonces, mu sub 0, que sería la media de los tetas, y gamma sub 0 al cuadrado, que sería la varianza de los tetas. Esta es la previa, ¿no? Es como los hiperparámetros. Y pues necesito lo de siempre, la previa para sigma cuadrado, que es nu sub 0, la gamma inversa de siempre, ¿no? Y sigma cuadrado 0. Entonces aquí están los hiperparámetros de la varianza. Esta es la representación jerárquica del modelo. Entonces los teta vienen de una distribución normal y el sigma cuadrado de una gamma inversa. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Lo que quiero decir es que para poder generar los Y's, usted necesita saber el grupo, necesita saber la media del grupo y necesita saber la varianza. Y bueno, la varianza tiene una previa, los tetas tienen una previa. Aquí hay 3 tetas, ¿no? Aquí hay 3 tetas que tienen una previa y las probabilidades pues vienen de las categóricas vienen de una Dirichlet, pero pues que básicamente son probabilidades, tal cual hicimos en el primer caso. Isabela me dice que si el H viene del contexto, si no se conoce, no hay una manera de determinar el H óptimo. Excelentísima pregunta. Entonces, aquí hay 3 formas en que yo procedería. Forma número 1. Sí, tratar de ver del contexto si puedo saber cuál es H. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, cuando yo hago segmentación de clientes en un banco, usualmente se segmentan en 2 grupos, bajo riesgo o alto riesgo, cuando hay una clasificación predictiva en términos de asignación de préstamos,
O a veces en lo de mercados, por ejemplo, en mercadeo, usualmente el cliente ya sabe las campañas, si las va a hacer en 3 grupos o 4 grupos, eso depende mucho del presupuesto. O en diseño de experimentos, pues ya uno sabe el número de tratamientos, en fin, como que muchas veces se puede saber del contexto. Si no se sabe del contexto, aquí tenemos 2 alternativas. Alternativa número 1. Entonces, H se puede elegir del contexto. Esa es la alternativa 1 y es como mi primera opción. Fijar H a partir del contexto. Entonces, sí, 1, H a partir de contexto. 2, si no se sabe a partir del contexto por cualquier motivo, la siguiente forma en que yo haría esto es, yo ajustaría el modelo para un rango de valores de H. Entonces yo ajustaría el modelo creo que me desconecté por un segundo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, la siguiente forma de determinar H es una manera... creo que no están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, share. Ok. Entonces, la siguiente forma de determinar H es ajustando el modelo para varios valores de H. Entonces, ajustar el modelo para H igual, pues para varios valores de H, digamos, razonables, ¿no? Por ejemplo, para H igual a 3, para H igual a 5 y para H igual a 8, por ejemplo. Como algo, digamos, un rango de valores de H que sean razonables de acuerdo al contexto del problema. Y luego de que se ajusta el modelo para en esos 3 casos, lo que uno hace es elegir el que dé mejor fit. ¿Cómo hace uno para elegir el que dé mejor fit? Esta es una pregunta que ustedes ya pueden responder. ¿Cómo uno elige el mejor modelo? Pues ya ustedes tienen dentro de su bolsa de herramientas, tienen el DIC, tienen el WAIC, tienen el BIC, tienen validación cruzada, tienen y las estadísticas de prueba, ¿no? Los predictive p-values, ¿no? Esa es otra manera de hacer. ¿Qué es lo difícil de esta manera? Que usted va a gastar bastante tiempo, pues entre comillas, pues porque todo depende del computador y de su astucia programando. Usted va a gastar tiempo corriendo el modelo, no sé, 3 veces diferentes. Entonces, esa es otra manera. En el último paper en el que estoy trabajando, lo hice así. En el último paper que estaba trabajando, de hecho, permítame, le muestro por un segundo cómo lo hice. Pues ya esto es algo que nosotros hicimos en la clase. Entonces, Dropbox, Papers. ¿Dónde está ese paper aquí? Nick. Este está a punto de salir publicado. Estoy trabajando en las correcciones que me pidieron los jurados. Entonces, este es un paper que he venido trabajando ya desde principio de año y cuando estábamos, es para networks, ¿no? Es para, cuando estábamos ajustando el modelo, entonces, permítame le muestro. Mire que, ya, aquí está. Es un modelo para redes múltiples. Entonces, mire que básicamente lo que hicimos fue ajustar el modelo, creo que fue 6 veces. Por algún motivo está trabado. Creo que es porque estoy usando Zoom. Entonces, esta es la cadena de la log verosimilitud, la que yo para testear la convergencia. Entonces, mire que por algún motivo, aquí en la parte izquierda, no sé si usted ya lo estará viendo, yo ajusté el modelo 6 veces. Aquí usted lo ve, utilizando, ah, no se ve. ¿Qué hago?
Aquí está, ahora sí. Yo ajusté el modelo 6 veces para un número de grupos, si se quiere. K no es un número de grupos, es la dimensión latente de la red, pero no importa. Lo ajusté 6 veces diferentes y calculé el WA y C para cada una de las veces. Entonces, lo que hice fue elegir el valor, el modelo con K igual a 3, que si quiere usted lo puede interpretar como K igual a 3 grupos, pero no son grupos, son otra cosa. Pero entonces es el mismo criterio que dice Isabela. ¿Cómo elijo yo el valor, la dimensión latente óptima? ¿Cómo elijo yo el número de clústeres óptimo? Pues ajuste el modelo con un clúster, dos clústeres, tres clústeres, 4, 5, 6 y coja el modelo que le dé mejor poder predictivo. Esa es una manera de hacerlo. Y otra manera diferente, que es un poco más elegante si se quiere, que es un poco más técnica, es poniéndole una distribución previa. Entonces uno dice, H también es aleatorio. Entonces H va a tener una distribución, digamos, uniforme, para no darle ningún peso, uniforme discreta, ¿no? Uniforme discreta desde 1 hasta 10, digamos. O 8, 10, bueno, un valor razonable, pues. No voy a ponerle 1000 grupos, pues, porque no tiene sentido. Entonces, cuando uno le pone una distribución previa a el número de grupos, básicamente lo que está haciendo es decirle a los datos, elegir H de acuerdo con la información de los datos y ya. Lo malo de esta tercera opción, que suena muy bonita, es que la programación es difícil. O sea, esto se llama, y digamos los métodos de Monte Carlo común y corriente no sirven. Aquí toca usar un método de Monte Carlo que se llama Reversible Jump Monte Carlo. Nunca he tratado de traducirlo al español. ¿Por qué? Porque pues toca hacer algo especial, mejor dicho. Entonces, es una opción muy importante, muy chévere, porque digamos que uno vuelve el número de grupos aleatorio también. Entonces, a partir de los datos uno saca la distribución posterior de H, pero la programación es compleja. La programación es compleja y digamos, las matemáticas que hay que hacer son más difíciles, pues porque está poniéndole usted una componente aleatoria extra. Listo. Entonces, bueno, ya generamos los datos, ya vamos a trabajar con 3 grupos. Entonces, asumamos que del contexto yo sé cuántos grupos voy a hacer. Entonces, aquí algo chévere es que, bueno, yo como jugué a ser Dios, yo sé quiénes son los grupos, yo sé quién es teta, yo sé quién es sigma cuadrado, por eso le pongo aquí true, 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 pues porque yo sé qué es qué. Y la idea, ¿cuál es la idea? Hacer la inferencia y cuando hagamos la inferencia, pues yo tengo que llegar a valores muy similares a los que simulé, pues para testear que todo lo esté haciendo bien. Entonces, bueno, yo ahí les pido primero hacer como unos gráficos, como que haga el histograma y la estimación kernel. Entonces, no voy a ir sobre los detalles de eso, simplemente vamos a verlo. Entonces, aquí están los datos, esta es la población verdadera. La población verdadera son 3 segmentos, son 3 clústeres, uno con el 25, 2 con el 25% de probabilidad y uno con el 50% de probabilidad, o sea, 2 con el 25% de la data y el otro con el 50% de la data. Y aquí está la estimación kernel, que es la estimación azul, que es la estimación no paramétrica común y corriente que se hacía desde los 90. Entonces la idea es, vamos a mejorar esto, ¿no? La idea es tratar de mejorar esta estimación. Luego entonces, bueno, derivar las distribuciones condicionales completas, ahí estaban las matemáticas en la tarea, como demuestre las distribuciones condicionales completas. Yo hice aquí algo que me gusta hacer mucho en programación y es hacer módulos. Entonces yo primero hago el módulo de teta, yo luego hago el módulo de sigma cuadrado, luego hago el módulo de psi y luego hago el módulo de omega. Uno siempre programa por módulos. Juan Camilo, si yo estoy testeando código, si yo estoy buscando bugs dentro del código, si estoy buscando errores dentro del código, ¿cómo hago? Ah, pues fácil. Si usted está buscando errores, supongamos que usted quiere saber si lo que hizo en la distribución condicional completa de teta está bien. Pues bueno, como tenemos datos simulados, pues usted
El sigma cuadrado real usted lo conoce. El psi real usted lo conoce. Y el omega real usted lo conoce. O sea, usted es Dios. Entonces, ¿qué hace uno en el MCMC? Lo que hace uno es, cuando uno hace el MCMC, pues no actualice, o sea, póngale un comentario, o sea, no actualice el sigma cuadrado, no actualice el omega, no actualice el psi, y fíjelos al valor verdadero y únicamente concéntrese en muestrear teta. Así usted se da cuenta si su módulo para teta lo está haciendo, lo programó bien o lo programó mal. Y eso aplica no solo en estadística bayesiana, sino aplica en todo, ¿no? Si usted está testeando un algoritmo, simule datos y empiece a testear los módulos de su algoritmo por pedacitos, dejando fijo los parámetros o dejando fijo las condiciones eh, con los valores reales y va testeando uno por uno. Así hago yo siempre. O sea, no crea, no crea, aquí hay una pregunta en el chat, no crea que yo cuando hice esto en la tarea me lo sabía de memoria y ¡pum! No, yo fui testeando, pues porque uno es humano y uno es libre de cometer errores en cualquier momento. Entonces, lo que yo hice fue ir testeando módulo por módulo antes de subirlo a Moodle, ¿no? ¿Y cómo lo testeaba? Pues primero voy a testear el módulo de teta, listo. Entonces, yo ponía aquí esta línea y estas otras tres no las ponía, las fijaba al valor verdadero y ya. Entonces aquí, ah, gracias Isabela. Junior había enviado una pregunta cuando se desconectó y no la habíamos visto. No la veía en el chat, gracias. Vamos a verla. ¿Los modelos jerárquicos se relacionan con los modelos de efectos aleatorios en regresión? Sí, de hecho, bueno, ustedes no lo han visto, pero en el caso número 2, ustedes van a ajustar, a ver, ya lo tengo aquí, se los voy a mostrar así rápidamente. A ver, ¿dónde estamos? En el caso número 2, ustedes van a ajustar 3 modelos. Pero venga, a ver, se los muestro de una vez. Obviamente no van a ver los detalles, pues porque, pues, mira aquí dice parcial 2, aquí está. Obviamente no van a ver los detalles porque, pues, la idea es que lo vean con calmita, pero la idea es que, bueno, es un caso donde vamos a trabajar con datos del ICFES, es una base de datos que contiene, a ver, es una base, aquí debe estar, es una base que contiene 14.000 registros por un lado, me había equivocado. Las bases de datos así conformadas tienen 14.000 registros por un lado y 202.000 registros por el otro. Entonces, mire, ustedes van a trabajar con varios modelos. El primer modelo es un modelo de regresión lineal múltiple, digamos, típico. Van a hacer otro modelo con efectos aleatorios. Entonces, dentro de la estadística bayesiana, los efectos aleatorios son muy naturales y son muy fáciles de trabajar porque es que en estadística bayesiana todo es aleatorio. Entonces, los efectos fijos son los efectos relacionados con las covariables, con las características de los individuos fijas, digamos, y los efectos aleatorios son efectos poblacionales que son muy fáciles de ver de trabajar en estadística bayesiana, pues porque en estadística bayesiana todo es aleatorio. Entonces, de alguna forma, los efectos aleatorios son parte intrínseca de casi que todos los modelos bayesianos porque todo es aleatorio. Entonces, la respuesta es sí. Son típicos parámetros de un modelo de regresión, ya sea generalizado o ya sea, digamos, regular, si se quiere. Después yo les voy a mandar el documento, no ningún lío. Bueno, y creo que aquí había otro comentario en el chat. Los modelos jerárquicos se relacionan. Ah, sí, ya lo respondimos. Sí, listo, súper. A veces yo me distraigo y se me olvida mirar el chat, pero muchas gracias por recordar. Bueno, entonces, básicamente lo que les venía diciendo es que aquí están todos los módulos, todas las distribuciones condicionales completas y ya sabe cómo testearlas. Entonces, simplemente voy a correr las distribuciones condicionales, ahí están. No vamos a poner 50.000 iteraciones para que el computador no se me muera en el proceso. Le voy a poner 1.000. Voy a cruzar los dedos de que sean suficientes como para,
como para que la cadena converja, pero vamos a cruzar los dedos, no sé. Aquí están los hiperparámetros, es una previa no informativa, los valores iniciales. En los valores iniciales usted puede poner casi que cualquier cosa. A mí me gusta muestrear de la previa, a mí me gusta utilizar valores de la previa, pero si usted quiere poner cualquier cosa, ahí literalmente puede poner cualquier cosa. ¿Dónde vamos a almacenar y la cadena? ¿Listo? Ahora, vamos a ver, crucemos los dedos que no se demore mucho. Ah, no, ahí va más o menos bien. Entonces, sí, dejémoslo así. Crucemos los dedos de que sea suficiente. Aquí tengo un warning y no sé por qué razón es. Este no lo había obtenido. No, hay algo que no está funcionando bien. No sé qué habrá sido. De pronto fue, venga a ver. Hagamos algo. Pongámosle los 1000 individuos para ver si fue que algún grupo me quedó vacío o muy seguramente algún grupo me quedó vacío cuando corrí el algoritmo con los 100 individuos, entonces por eso me está generando ese warning. Entonces voy a ponerle los 1000 individuos para ver si no hay ningún lío. Se va a demorar un poquito más. Bueno, ahí se ve mejor el gráfico. John aquí pregunta qué hace la función floor. Es la parte entera, sí, correcto. Bueno, ahí con los 1000 individuos parece que sí está funcionando también rápido. Vamos a ver. Creo que sí. Muy seguramente el warning que me salía ahorita era porque el grupo me quedó vacío cuando tenía solamente 100 individuos. Y pues eso es algo que obviamente hay que mejorar de los módulos, pero bueno. Entonces, algo importante es, cuando ustedes trabajen con estadística bayesiana o con cualquier método, salve sus muestras, o sea, salve sus outputs para no tener que volver a correr todo una y otra y otra y otra y otra vez. Es un error, sí, era eso. Es un error y que no les pase en el parcial, ¿no? Juan Camilo, el algoritmo con las 50.000 muestras se me demoró 10 minutos, pero resulta que apagué el computador y me tocó volver a correr todo, entonces volver a esperar 10 minutos, no. Yo cuando trabajaba en el doctorado con lo de Facebook y con lo de Twitter y todo eso, mis algoritmos se podrían demorar fácilmente 3 días en correr. Con servidores, con más de 32 núcleos encima, en fin, como con toda la carga computacional que tenía disponible y se demoraban 3 días, o sea, como que, porque eran muchos datos, era Big Data, entonces uno siempre salva sus muestras, nunca comete el error de nunca salvar sus muestras. Bueno, esta es la log verosimilitud, esto es simplemente para ver si la cadena convergió o no, súper. Vamos a ver si la cadena convergió o no. Sí, mire, ahí convergió. Mire que le toma como unas 200 iteraciones converger. Interesante. Le toma como unas 200 iteraciones converger. Este es el periodo de quemado que yo les mencionaba siempre. Entonces, algo chévere de graficar la log verosimilitud. La log verosimilitud, pues en este caso es esto, ¿no? La log verosimilitud es esto, pero en escala log. O sea, es calcular la densidad en cada uno de los puntos de la muestra, pero en escala logarítmica, ¿no? Nunca se enrede con eso. Cuando usted calcula la log verosimilitud, mire que lo único que hace es ponerle log igual a true y se acabó. Es que sacarle el logaritmo a la densidad. Entonces, digamos que aquí dice es conveniente quemar las primeras 100, las primeras 200 puede ser mejor. Bueno, en fin, como que uno tiene que quemar las muestras. Sí, las primeras 200 es la mejor idea. Uno tiene que quemar la cantidad de muestras necesarias cuando se haya alcanzado la estacionariedad de la cadena. Bueno, entonces usted puede ver las cadenas para los demás parámetros. Vamos a ver las demás cadenas. Aquí está la cadena para sigma cuadrado. Mire lo mismo. Desde 200 está bien. Vamos a ver las cadenas para los tetas. Entonces lo mismo. Para el primer teta, sí, desde 200, súper. Excelente, desde 200. Entonces mire que por eso es muy bueno graficar las cadenas siempre, ¿no? Nunca jamás haga inferencia sin haber corroborado que las cadenas han convergido, ¿no? Entonces,
¿qué haría yo? Mire que para todos los parámetros, inclusive la logverosimilitud me lo decía, para todos los parámetros la cadena converge más o menos a partir de 200. Entonces alguien me puede decir, Juan Camilo, ¿puedo quemar? O sea, desde 200 para atrás, ¿puedo descartar esas muestras? Sí, perfecto. Desde 400 para atrás, sí, descarte desde que usted esté seguro que haya convergido la cadena. Entonces, eso es bueno hacerlo siempre, ¿no? Pues porque uno no sabe si la cadena ha convergido con 1000 muestras. Entonces, uno tiene que darse cuenta de eso. Bueno, entonces, aquí estoy quitando las primeras 100, quimemos las primeras 200. Esto es para que la inferencia tenga gracia, ¿no? Es más, quememos las primeras 500, solo por exagerar. Me voy a quedar con 500 muestras. Juan Camilo, ¿eso es suficiente para hacer inferencia? No. Por eso es que yo les digo que corran el modelo 50.000 veces para tener tamaños de efectivos de parámetros suficientes. Pero aquí como estamos haciendo una prueba en vivo, pues bueno. Entonces, bueno, vamos a hacer la inferencia posterior. Entonces, lo primero es, veamos si recuperamos los valores verdaderos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la tabla con la media posterior, aquí está la desviación estándar posterior y los intervalos de credibilidad. Esto es lo mínimo que usted tiene que poner en un resumen de una posterior. La estimación puntual, ya sea con la media, la mediana, la moda, lo que usted quiera. Una medida de variabilidad para garantizar, digamos, la consistencia de sus estimaciones y el intervalo de credibilidad. Entonces veamos si lo hice bien, o sea, veamos si mi algoritmo lo hizo bien. Entonces voy a poner aquí sigma cuadrado true, que son los valores verdaderos, y pongamos teta true. Entonces, ¿será que lo hice bien? Entonces veamos, el valor de sigma cuadrado, el estimado me dio de 0.995 y el intervalo de confianza me dio de 0.89 a 1. Pues esto es muy impreciso porque estoy trabajando con 1000 muestras apenas. Pero fíjese que bueno, no recuerdo cuánto daba con todos los datos. De hecho, yo creo que lo debería tener por ahí. Pero bueno, fíjese que el intervalo de confianza tiende a cubrir el valor más grande de la variabilidad, que es 1, o sea, que pasa por 1, eso está perfecto. No pasa por 0.75 y no pasa por 0.85, pero no recuerdo si es que es esta corrida o es que con el otro caso sí pasaba por ahí. Muy seguramente sí va a pasar, solamente que como tengo 500 muestras, pues este intervalo de credibilidad no va a ser tan chévere. Pero cuando lo haga con 50.000 muestras, de pronto sí me queda mejor. Y bueno, y la estimación puntual me dio de 0.995. La verdad, quedo contento porque son valores que están cercanos aquí a estos valores que yo utilicé para la simulación. Ahora veamos los tetas. El primer teta era -4. Uy, pero ¿cómo así que me está dando 3.9? El segundo teta era 0. ¿Y cómo así que me está dando menos 3.9? Y el último teta era 4. ¿Y cómo así que me está dando 0? Entonces aquí, este comentario ya me lo había hecho alguien por correo alguna vez. Me dijo, Juan Camilo, pero todo lo hizo mal, lo hizo al revés, pues porque mire que intercambió los grupos, o sea, el primer grupo era de 4, el primer grupo era de -4, no de 4. El siguiente grupo era de 0, no de -3, no de -4. Y el siguiente grupo era de 4, no de 0. Entonces mire que varias observaciones. Primero, el algoritmo sí recupera los valores reales, porque mire que los intervalos de credibilidad contienen los valores reales. Claro, el primer intervalo de credibilidad va de 3.7 a 4, 4.05, mire que contiene el valor verdadero. El siguiente intervalo de credibilidad va desde -4 a -3.7, entonces mire que sí pasa por el valor verdadero. Y el otro va desde -0.08 a 1 a 0.12, o sea que sí contiene el valor verdadero. O sea que todos mis intervalos de credibilidad pasan por el valor poblacional que deberían haber pasado. ¿Pero lo hizo mal? No, no lo hizo mal. Lo que pasa es que este modelo
Eso se llama esa incapacidad de el modelo de reconocer el label, la etiqueta del grupo, se llama label switching. Eso le pasa a todos los modelos de clustering probabilísticos porque el modelo no recupera, o sea, el nombre del grupo es lo de menos. Si es el grupo 1 o el grupo 2 o el grupo 3, el nombre del grupo es lo de menos, porque yo lo hubiera podido llamar grupo 7, grupo 10 y grupo 15. O lo hubiera podido llamar grupo A, grupo B y grupo C. O lo hubiera podido llamar grupo alfa, grupo beta y grupo gamma. O sea, el nombre del grupo, la etiqueta del grupo es lo de menos. Lo demás es si el modelo tiene la capacidad para poner juntos, para agrupar los individuos que deberían estar juntos. Eso es lo que yo hago en esta matriz que se llama, que es la que me preguntaban hace un segundo. Bueno, esta es la estimación de la función de densidad. Esta es la matriz de incidencia. La matriz de incidencia, que es sobre lo que venía la pregunta inicialmente, la matriz de incidencia me dice a mí, dígame la probabilidad de que dos individuos pertenezcan al mismo grupo. La probabilidad a posteriori, ¿no? Dígame la probabilidad, eso yo lo llamo así, A sub IJ. Dígame la probabilidad a posteriori de que el clúster asociado con el individuo I sea el mismo clúster asociado con el individuo J. Pero ¿interesa si el clúster es el 1 o el 2 o el 3? No, eso es lo de menos. Lo importante es que estén en el mismo clúster, más allá de si es el 3 o el 2 o el 1. Esa es esa probabilidad. Entonces, claro, iteración por iteración, los valores de sí van cambiando, ¿no? Porque son parámetros. Digamos que el sí del primer individuo no siempre se mantiene en el mismo valor. Es más, veámoslo. Sería bien interesante mirar esa tabla. Pero no me va a quedar muy bonita. Venga, veamos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver las primeras 3 iteraciones. Vamos a ver las primeras 3 iteraciones. Vamos a ver las primeras 3 iteraciones de los primeros 5 individuos. ¿Qué les parece esto? Vamos a ver si me funciona. Sí. No hay muchos cambios, no luce tan interesante. Vamos a ponerle 10 individuos para ver si hay algún par de cambios. Y vamos a ponerle 5 iteraciones para ver si se ve un poco más interesante. No, todo se mantiene constante. Vamos a ponerle un poquito más individuos. Es que como ya convergió, no está variando. Y vamos a ponerle 10 iteraciones, a ver. No, queda en la misma. Bueno, no me sirvió el ejemplo. Lo que pasa es que como la cadena ya convergió, todo pareciera ser constante. Pero mire que el algoritmo, de hecho lo voy a volver a poner. Mis muestras, para el primer individuo, elige siempre el tercer grupo, ¿no? Elige siempre el tercer grupo, pero la verdad es que esa es una elección aleatoria y esto debería variar. Lo que pasa, sí varía, lo que pasa es que como ya cadena convergió, pues se mantiene estable. Pero iteración a iteración en el algoritmo, en el MCMC, esos son parámetros y eso va cambiando. Entonces lo que yo voy a hacer es calcular la proporción de veces, ya como tengo las muestras, voy a calcular la proporción de veces donde el individuo I está en el mismo clúster con el individuo J. Entonces, ¿qué proporción de veces, qué porcentaje de veces los individuos pertenecen al mismo clúster? Entonces, por eso es que me queda una matriz. En este caso, se va a demorar muchísimo. No. De hecho, mejor la voy a cargar. Creo que de pronto tal vez la puedo cargar y simplemente graficarla. Vamos a ver si me deja hacerlo. Sí, ahí empieza a generar. Entonces, mire, esta es una matriz muy grande. Esta es una matriz, de hecho, por eso el computador le toma tanto trabajo hacerla. Es una matriz que tiene 1000 filas y 1000 columnas.
1000 filas y 1000 columnas. Y entonces usted ve ahí un montón de rojo, un montón de amarillo, un montón de blanco. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, mire, básicamente el color, aquí hay 1000 colorcitos, 1000 casillas, tanto en las filas como 1000 casillas en las columnas. Entonces, ¿qué significan los colorcitos? Es muy fácil. Entre más oscuro sea el color, es que la proporción de veces que están juntos un par de individuos es alta. Mientras que si es un color más clarito, por ejemplo, blanco o amarillo, entre más clarito sea el color es porque la probabilidad de pertenecer al mismo grupo es muy baja. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que, si usted se da cuenta, aquí usted ve los 3 clústeres, ¿no? Los 3 clústeres con los que arrancamos inicialmente. ¿Cómo así que esta primera parte está tan roja? ¿Por qué? Porque claro, el primer grupo de individuos es muy, de acuerdo con la inferencia que obtuvimos a posteriori, es muy probable que, o sea, que estos primeros, no sé, estos son los primeros 200 individuos. Es muy probable que estén juntos. Mientras que los siguientes 500 individuos, por eso aquí hay un cuadrado más largo, es muy probable que estén juntos, pero no es tan probable que estén juntos con los otros dos grupos. Por eso es que aquí en la parte de abajo está como clarito y en la parte de arriba está como clarito. Pero Juan Camilo, ¿por qué aquí hay unas líneas rojas como delgaditicas y aquí hay unas líneas amarillas? Bueno, esos son errores, ¿no? Esos son, digamos, esta línea amarilla como delgaditica que usted ve ahí, ese es un error de asignación. ¿Por qué? Porque ese grupo, usted debería ir en el primer clúster, pero mire que no lo está poniendo en la mayoría de las ocasiones, no lo está poniendo junto con los otros individuos porque el color es muy clarito, lo está poniendo con el segundo clúster. Muy seguramente es una observación que está como en el límite de las normales, de las 3 normales que nosotros graficamos con el histograma. Entonces, estas líneas así como que usted ve como que se salen del contexto, es porque son errores de inferencia, ¿no? Pues usted sabe que cuando hace inferencia usted tiene un 95% o bueno, 99 o la confiabilidad que usted quiera de pegarle al parámetro. Entonces, usted no está haciendo un censo, entonces no va a recuperar todos los grupos de manera perfecta, pero pues sí está recuperando como la forma, pues. Digamos como la generalidad la está recuperando. Entonces, todo esto para decir que esta matriz de incidencia son las probabilidades 2 a 2 de que los individuos pertenezcan al mismo grupo. Colores oscuros indican que es muy probable que los individuos pertenezcan al mismo grupo. Colores más amarillos o blancos, menos probables. Entonces, es muy chévere, ¿no? Porque mire, permítame, venga a ver si miramos la estimación puntual de la... esto es bien bacano. Vamos a ver si por algún motivo no corrí el M. Venga a ver. Venga a ver si ahora sí me sale. Sí, súper. Entonces, mire, ¿a qué me refiero? Vamos a poner todo esto aquí, uno al lado del otro. Esta es una de las cosas que más me gusta de la estadística bayesiana, y es que cuando yo lo hacía todo frecuentista, yo no tenía ni idea de cómo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, mire, en este gráfico de la mitad, usted ve la estimación kernel del modelo como en azul, y la estimación bayesiana es en negro, ¿no? Mire que la estimación bayesiana pues está mucho mejor que la kernel porque pues está más pegadita a lo que es la población realmente. Número 1 eso. Número 2, algo muy bonito de hacerlo bayesiano es que usted puede calcular las bandas de confianza, los intervalos de credibilidad para la estimación poblacional de la curva. Eso es buenísimo. Ya no solamente usted tiene la estimación puntual, sino que además de eso tiene el intervalo de confianza para la curva. Eso es fabuloso.
Y entonces, ¿dónde se ven los grupos? Claro, esta primera montañita, esta primera moda sería el primer grupo de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los individuos que están aquí en esta primera parte del histograma, que son como 200, 250, pues es muy probable que estén juntos. Entonces, por eso es que este color es tan rojo acá. Hay algunos, por eso se ven unas líneas ahí medio rojas aquí, que a veces en algunas iteraciones del algoritmo, pues son 50.000 iteraciones las del algoritmo, en algunas de esas iteraciones los pone juntos, hay individuos que pone juntos que no deberían estarlo, pero muy seguramente son porque son observaciones que están como en el límite de las dos montañitas, como digamos en toda la frontera. Este tercer grupo es la montañita más grande. Entonces hay un montón de individuos que van a estar asociados entre ellos, van a estar muy probables iteración por iteración estar juntos. Y bueno, y el último clúster pues es la última montañita. Entonces, esto de la matriz de incidencia es simplemente las probabilidades a posteriori de que dos individuos se encuentren en el mismo clúster. Entonces, fíjese que aquí en esta matriz a uno no le interesa si es el grupo 3 o el grupo 1 o el grupo A o el grupo B o el grupo C. Eso es lo de menos. Lo importante es, dígame si pertenecen al mismo grupo o no, sin importar el nombre del grupo. Es eso. Uf, me extendí más de lo que quería, pero creo que valdría la pena hacer las observaciones porque pues no habíamos cubierto, digamos, este material de clustering en clase. Entonces, súper, me parece chévere que lo hayamos hecho. Bueno, yo no sé si los confundí más o no, pero ¿alguien tiene alguna otra inquietud? ¿Quedó como mejor o quedó más claro lo de los clusters y lo de la estimación y todo eso? Igual, ahí pues usted ve el código, ahí usted ve cómo pues yo genero, pues yo le pongo ahí algunas noticas y le pongo como cómo se genera el intervalo y los intervalos de credibilidad y todo eso. Entonces, pues ahí se lo dejo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Con toda confianza, no importa, no importa que sea. Entonces, mire, mientras alguien piensa si tiene alguna pregunta. Esto que hicimos en este ejercicio es muy valioso, más allá del clustering, el clustering es lo de menos. Lo demás, ¿qué es? La estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Simular datos, ajustar el modelo con los datos simulados y ver que yo recuperé lo que debía haber recuperado. ¿Cómo así? Mire, mire este dibujo. La población era lo rojo. Y con la muestra que generamos aleatoriamente, mire que mi modelo me dice que la estimación puntual es lo negro. Mire que es mucho mejor que la estimación no paramétrica común y corriente por medio de kernels. Segundo, además de haber podido hacer la estimación puntual de la población, pues porque esta línea negra es básicamente la estimación puntual de la población, además de eso, pudimos hacer las bandas de confianza para esa estimación. Porque claro, yo ya tengo las muestras. Entonces, ¿qué hago? Calcular los percentiles 2.5 y 97.5. Súper. Entonces, mire que al calcular las bandas de confianza, mire que la población rojita en la mayoría de las instancias queda por dentro de las bandas de confianza. Donde no queda por dentro es muy seguramente pues por errores de la inferencia pues naturales inherentes a cualquier proceso de extrapolación, pero, pero pues en términos generales es un proceso muy bueno, ¿no? O sea que confío mucho en que mi código esté bien. Y por último, esto, esto del clustering, pues es simplemente la probabilidad a posteriori que dos individuos queden juntos. Eso es algo, digamos, que se hace muy frecuentemente. De pronto aquí esta matriz puede ser un poco confusa porque son 1000, es una matriz de 1000 por 1000, es una matriz de 1.000.000 de entradas, es demasiado grande. Yo en este paper que les estaba mostrando, ahorita, tengo un par de matrices un poco más chiquitas. Venga a ver. De pronto con ese, de pronto con ese, de pronto con este
se puede ver un poquito mejor. Claro, mire, aquí tengo 14 individuos. Aquí tengo 14 individuos. Estas no son probabilidades de pertenecer al mismo clúster, pero son probabilidades de interacción. Entonces, por ejemplo, mire que los individuos, bueno, tal vez no se ve muy bien. Voy a darle aquí un poquito más de zoom. Ajá, listo. Entonces, mire, esta es la misma, esta es exactamente la misma matriz con la que yo grafiqué eso es exactamente la misma matriz con la que yo grafiqué los clústeres. No, es lo mismo, solamente que ya no es una matriz de 1000 por 1000, es una matriz de 14 por 14. Entonces, mire que, por ejemplo, esto es de redes, pero los individuos, más o menos, los individuos 8, 9, 10 y 11 son individuos que tienen colores muy oscuritos. ¿Qué quiere decir eso? Que si estuviéramos hablando de clústeres, eso quiere decir que el individuo 8 es muy probable que esté en el mismo clúster que con el individuo 9 y con el individuo 10 y con el individuo 11. ¿Por qué? Porque los colores son muy rojitos. Esto está en el contexto de redes, lo que quiere decir que estos colores rojitos quiere decir no son clústeres, sino quiere decir que es muy probable que los individuos interactúen. Por ejemplo, el individuo 13, mire que el color con todos los demás individuos es muy amarillito, ¿no? O sea que la probabilidad de que pertenezcan al mismo clúster, si usted quiere, es muy bajita. En el caso de las interacciones de la data relacional, quiere decir que es muy poco probable que este individuo interactúe con los demás individuos. En cambio, el 14 tiene colores muy rojitos aquí con el 8, con el 9, con el 10 y con el 11. Entonces, el individuo 14 es muy probable que interactúe con esos individuos o es muy probable que esté en el mismo clúster con esos individuos si estuviéramos en un contexto de clústeres. Y ya. Entonces, esta matriz que usted ve aquí es la misma matriz grandota, fea que usted ve acá, solamente que, número 1, esta es de 1000 por 1000. Entonces, imagínese donde yo le ponga los labels a esto, pues no se ve nada, ¿no? Se vería ahí como una línea negra. Entonces, ponerle las etiquetas a eso sería como el peor error. Y hay algunos que son más probables de otros de pertenecer al mismo clúster. Entonces, usted ahí ve las 3 montañitas. Entonces, lo importante no es, lo de menos es que no me va a decir, uy, Juan Camilo, pues ese modelo no sirve para nada porque mire que los tetas los puso en orden diferente. Sí, está bien. El modelo es incapaz de reconocer el nombre de los clústeres. Es imposible que los reconozca. Pero sí puede reconocer lo que ocurre dentro de los clústeres y puede saber quién está dentro de un mismo clúster, porque es muy probable, mire que reconoce a los grupos, los reconoce casi que perfectos. Claro, hay unos descaches, ¿no? Hay como unos varios descaches por unas líneas que usted ve ahí, pero pues en general lo hace bien. Listo. Eso sería el taller 8. ¿Alguien tiene ahora sí alguna otra pregunta? Bueno, yo en talleres pasados, pues yo le subía la solución y eso, y nunca me tomaba tiempo de hacer en clase ninguna revisión, pero no duden en preguntarme siempre que tengan alguna cosa, ¿no? Yo más que feliz de poderle explicar alguna cosa que no entienda. Eh, entonces, nada, estos serían los modelos de clustering. Bueno, chévere. Los pudimos tratar aquí en clase y no perdimos nada haciéndolo. Entonces, el plan es el siguiente. Hoy como ya hicimos esto, yo les propongo que la próxima clase, próximo martes, arranquemos con lo de regresión. Eso me va a tomar una clase, máximo 2. Y luego si hacemos lo de regresión generalizada, ahí me voy a gastar harto tiempo pues para, para que pues quien no tenga ni idea pues o tenga poquito conocimiento pues pueda mejorar. Y listo. Ya después, la próxima semana miramos lo del parcial, eso es lo de menos. Hoy lo voy a dejar de ese calibre, no voy a avanzar en nada nuevo, simplemente por el acuerdo de flexibilidad y de parsimonia y de balance al que hemos llegado.